Martín Aguirre, a sus 42 años, había acumulado suficientes decepciones como para llenar varias vidas. Desde que tenía memoria, había escuchado a sus padres hablar de un futuro prometedor que nunca llegaba, de sacrificios temporales que se volvían permanentes, de ajustes que siempre pagaban los mismos. Su pequeño taller mecánico en el barrio de Floresta, heredado de su padre, era un microcosmos de la Argentina. Luchaba diariamente contra la inflación, los impuestos asfixiantes y una burocracia que parecía diseñada para quebrar cualquier espíritu emprendedor. Aquella mañana de agosto, Martín había amanecido con un nudo en el estómago. La nueva reforma fiscal anunciada por el gobierno golpearía directamente a pequeños comerciantes como él. Mientras preparaba un mate amargo, calculaba mentalmente cuántos meses podría resistir antes de tener que despedir a Ramiro, el joven aprendiz que había contratado el año pasado, o peor aún, cerrar definitivamente el taller que representaba 3 generaciones de trabajo familiar. ¿Viste las noticias?, preguntó Julia, su esposa, mientras servía un desayuno austero. Están convocando a una protesta frente a la Casa Rosada esta tarde. Martín asintió distraídamente. Había visto las convocatorias en redes sociales, los mensajes indignados, los llamados a la acción. No era la primera vez. Durante años había observado cómo las protestas venían y se iban, cómo los gobiernos cambiaban, pero los problemas persistían. No sé para qué sirve manifestarse, respondió con amargura. Nadie escucha realmente. Julia lo miró con una mezcla de comprensión y desafío. Llevaban 20 años juntos, suficientes para conocer cada matiz en el rostro del otro. Tal vez esta vez sea diferente, sugirió. El presidente Milei no es como los anteriores, al menos eso dicen. Martín dejó escapar una risa seca, desprovista de humor. Javier Milei, el economista de cabello alborotado que había llegado a la presidencia con promesas de revolución libertaria y motosierra para el gasto público. Al principio, Martín había sentido una chispa de esperanza, como tantos otros argentinos cansados de la interminable decadencia. Pero ahora, 9 meses después de su asunción, comenzaba a preguntarse si realmente algo cambiaría algún día. Son todos iguales cuando llegan al poder, sentenció, levantándose para dirigirse al taller. Cambian las caras, pero nosotros seguimos pagando los platos rotos. El día transcurrió entre cambios de aceite, reparaciones de embragues y conversaciones con clientes que, como él, luchaban para llegar a fin de mes. A media tarde, Ramiro encendió la radio. El locutor describía la creciente concentración frente a la Casa Rosada. Miles de personas, comerciantes, profesionales, trabajadores, unidos por un descontento que trascendía ideologías. Algo se removió dentro de Martín mientras escuchaba los testimonios transmitidos en vivo. Reconoció en esas voces anónimas su propia frustración, su propio desencanto. Quizás Julia tenía razón. Quizás era momento de dejar de observar desde la distancia, de tomar parte activa en el destino del país que heredarían sus hijos. Ramiro, ¿puedes cerrar tú hoy?, preguntó repentinamente, limpiándose las manos con un trapo que alguna vez fue blanco. Creo que iré a la manifestación. El joven asintió, sorprendido pero complacido. Claro, jefe. De hecho, pensaba pedirle permiso para ir yo también cuando termináramos. Martín sonrió por primera vez en el día. Entonces cierra temprano y vamos juntos. Demasiado tiempo he pasado quejándome sin hacer nada. 1 hora después, Martín se encontraba en medio de una marea humana que avanzaba por Avenida de Mayo hacia la plaza. El ambiente era extrañamente ordenado para una protesta argentina. Había enojo, ciertamente, pero también una dignidad colectiva que lo impresionó. No eran los manifestantes profesionales que solían copar las concentraciones políticas, sino ciudadanos comunes como él,
personas que simplemente querían ser escuchadas. «El pueblo unido jamás será vencido», gritaba un grupo cercano, entonando el clásico cántico de protesta. «La patria no se vende», respondían otros, levantando carteles artesanales. Martín caminaba en silencio, observando, absorbiendo la energía del momento. A su lado, Ramiro parecía transformado, como si hubiera encontrado su lugar en aquel río humano que fluía hacia el centro del poder político. Al llegar a la plaza, la multitud era impresionante. Desde el Cabildo hasta la Pirámide de Mayo, miles de personas se congregaban bajo un cielo que amenazaba lluvia. Los discursos comenzaron, amplificados por altavoces que apenas lograban competir con el murmullo constante de la multitud. Representantes de cámaras empresariales, sindicatos y organizaciones sociales se alternaban en un escenario improvisado, describiendo los efectos devastadores de las últimas medidas económicas. Martín escuchaba atentamente, asintiendo ante argumentos que reflejaban su propia realidad. Sin embargo, una parte de él seguía escéptica. ¿De qué serviría todo esto? ¿Quién estaría realmente escuchando? Fue entonces cuando un murmullo recorrió la multitud, transformándose rápidamente en exclamaciones de sorpresa. Martín se giró hacia la dirección que señalaban varias personas a su alrededor. Lo que vio le hizo dudar de sus propios ojos. Descendiendo las escalinatas de la Casa Rosada, sin el habitual cordón de seguridad, avanzaba una figura inconfundible. El cabello despeinado, el traje oscuro sin corbata, la expresión intensa que los medios habían convertido en ícono. Era él, el presidente Javier Milei en persona, caminando directamente hacia la manifestación que protestaba contra su gobierno. Un silencio irreal se apoderó de la plaza, como si alguien hubiera bajado repentinamente el volumen del mundo. Los oradores enmudecieron, los cánticos cesaron, incluso el viento pareció contener la respiración. Martín, sin darse cuenta, había dado un paso adelante, separándose ligeramente de la multitud. Los guardaespaldas presidenciales, visiblemente tensos, intentaban mantener un perímetro mínimo alrededor de Milei, quien los ignoraba con la misma determinación con que avanzaba hacia la primera línea de manifestantes. Su rostro no mostraba la arrogancia que muchos esperarían, sino una expresión compleja, mezcla de resolución y algo que Martín, desde su posición, interpretó como genuina preocupación. A unos metros de la multitud, Milei se detuvo. La distancia entre el presidente y los manifestantes era ahora tan estrecha que podían distinguirse los detalles de su rostro, las arrugas de preocupación en su frente, la intensidad de su mirada. Sin micrófono, sin intermediarios, sin la habitual parafernalia del poder. «Estoy aquí para escucharlos», dijo entonces, con una voz lo suficientemente fuerte para que quienes estaban en las primeras filas le oyeran claramente. 5 palabras. 5 simples palabras que atravesaron la barrera del escepticismo de Martín como un rayo. No eran las palabras en sí mismas, sino la manera en que fueron pronunciadas. Sin grandilocuencia, sin la retórica vacía tan frecuente en la política argentina. Era una afirmación directa, casi vulnerable en su simplicidad. Un nuevo murmullo recorrió la multitud, mientras las palabras se repetían de boca en boca, llegando hasta los rincones más alejados de la plaza. Algunos manifestantes retrocedieron desconfiados, otros avanzaron, curiosos o desafiantes. Martín, impulsado por una fuerza que no sabía que poseía, se encontró caminando hacia el frente. «Señor presidente», comenzó cuando estuvo a pocos metros de Milei, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Soy Martín Aguirre, tengo un taller mecánico en Floresta. El taller era de mi padre y antes de mi abuelo. 3 generaciones luchando para mantenerse a flote.
Hizo una pausa, consciente de que decenas de miradas estaban fijas en él, de que este momento improbable podría evaporarse en cualquier instante. La nueva reforma fiscal nos está matando, continuó. No puedo mantener a mi empleado, quizás ni siquiera pueda mantener abierto el negocio. Votamos por un cambio, pero nos estamos ahogando. Necesitamos respirar para poder crecer. Para sorpresa de todos, especialmente de Martín, Milei no respondió inmediatamente con una defensa de sus políticas. En lugar de eso, asintió lentamente, como procesando genuinamente las palabras que acababa de escuchar. «Señor Aguirre», respondió finalmente, «entiendo su situación, y la de miles como usted. La transición es dolorosa, más de lo que muchos esperaban, pero necesito que entienda algo fundamental. Si retrocedemos ahora, todo el dolor ya sufrido habrá sido en vano». Una mujer de mediana edad, con la dignidad férrea de quien ha superado demasiadas crisis, se adelantó entonces. «Presidente, mis nietos no pueden esperar a que la economía se estabilice para comer», dijo con voz clara. «¿Qué les digo cuando me preguntan por qué hay menos comida en la mesa?» Otra vez, Milei asintió sin recurrir a discursos prefabricados. «Es la pregunta más difícil», admitió. «Y la respuesta no es sencilla. Estamos intentando que este sea el último sacrificio, no uno más, en la interminable cadena de ajustes que ha sufrido Argentina. Para eso, necesito tiempo. Y necesito que ustedes me ayuden a identificar dónde podemos aliviar sin comprometer el rumbo». Lo que comenzó como un intercambio entre el presidente y unos pocos manifestantes, pronto se transformó en algo sin precedentes en la historia política reciente de Argentina. Durante más de 2 horas, bajo un cielo que amenazaba lluvia pero nunca cumplía, Javier Milei permaneció de pie, escuchando testimonios, respondiendo preguntas, explicando decisiones, admitiendo errores, defendiendo convicciones. No había cámaras oficiales, aunque cientos de teléfonos celulares registraban el momento desde todos los ángulos posibles. No había discurso preparado, ni asesores susurrando respuestas al oído presidencial. Era un diálogo crudo, a veces tenso, pero innegablemente auténtico. Martín observaba con una mezcla de fascinación e incredulidad. Había esperado encontrarse con un político más, dispuesto a prometer lo imposible para calmar momentáneamente los ánimos. En cambio, estaba presenciando algo que no creía posible: un gobernante dispuesto a pararse frente a quienes cuestionaban sus decisiones y defender sus ideas sin esconderse tras la comodidad del cargo. «No estoy pidiendo que confíen ciegamente», dijo Milei en determinado momento, cuando la conversación derivó hacia la necesidad de resultados tangibles. «Estoy pidiendo que evalúen los hechos objetivamente. La inflación está bajando, lentamente pero bajando. El riesgo país se reduce semana a semana. Estamos creando las condiciones para una recuperación real, no otro espejismo que nos hunda más profundo después». Un hombre mayor, con la piel curtida por décadas de trabajo al aire libre, sacudió la cabeza escépticamente. «Hemos escuchado promesas similares por 70 años, presidente. ¿Por qué deberíamos creerle a usted?» La respuesta de Milei quedó grabada en la memoria de Martín como el momento exacto en que algo cambió dentro de él. «No les pido que me crean a mí», dijo el presidente. «Les pido que crean en ustedes mismos, en su capacidad para salir adelante cuando el Estado deje de ser un obstáculo. No vine a salvar a Argentina, vine a liberar las fuerzas que pueden salvarla, y esas fuerzas están en ustedes, no en ningún político». Mientras la improvisada asamblea continuaba, el cielo finalmente cumplió su amenaza. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la plaza, tímidas al principio, luego con creciente intensidad.
En cualquier otra circunstancia, esto habría dispersado la manifestación. Pero nadie se movió. Algunos abrieron paraguas, otros simplemente dejaron que la lluvia los empapara, como si el agua lavara años de frustración acumulada. Para sorpresa de todos, Milei tampoco buscó refugio. Permaneció bajo la lluvia, el cabello habitualmente rebelde ahora pegado a su frente, el traje oscurecido por la humedad. Había algo poderosamente simbólico en aquella imagen. El presidente de la nación, empapado como cualquier ciudadano, sin privilegios ni protecciones especiales ante los elementos. Necesito que entiendan algo fundamental, dijo Milei cuando la conversación se acercaba a su conclusión natural. No soy infalible. Cometeré errores, y cuando lo haga necesito que me lo digan, como lo están haciendo hoy. No necesito aplausos, necesito verdad. Y ustedes no necesitan un salvador, necesitan recuperar el control sobre sus propias vidas. Al anochecer, cuando finalmente la reunión se disolvió, algo había cambiado en la plaza, en la ciudad, en el país entero a medida que videos y testimonios del encuentro se propagaban por redes sociales y medios de comunicación. No era un cambio radical en las circunstancias económicas. Los problemas seguían allí, tan reales y acuciantes como antes. El cambio estaba en la manera en que muchos, incluyendo a Martín, percibían esos problemas y su propia capacidad para enfrentarlos. De regreso a casa, empapado pero extrañamente energizado, Martín intentaba procesar lo que había presenciado. Julia lo esperaba con una toalla y la televisión encendida, donde ya se analizaba exhaustivamente el insólito encuentro entre el presidente y los manifestantes. Nunca había visto algo así, comentó Martín mientras se secaba el cabello. No sé si cambiará algo en la práctica, pero... ¿Pero? Lo animó Julia, observándolo con curiosidad. Martín reflexionó antes de responder. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien en el poder realmente nos ve. No como una masa anónima, no como números en una estadística, sino como personas con historias reales, con miedos legítimos, con esperanzas que merecen ser consideradas. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Martín repasaba mentalmente cada momento del extraordinario encuentro. Estoy aquí para escucharlos. 5 palabras que habían transformado lo que debía ser una protesta más en un ejercicio democrático sin precedentes. No porque el presidente hubiera cedido a las demandas, de hecho, había defendido firmemente la orientación general de sus políticas, sino porque había establecido un nuevo estándar de interacción entre gobernantes y gobernados. Al día siguiente, el taller mecánico en Floresta abrió sus puertas como cualquier otra mañana. Los problemas no habían desaparecido mágicamente. La inflación seguía erosionando el poder adquisitivo, los impuestos seguían siendo una carga pesada, el futuro continuaba siendo incierto. Pero algo sustancial había cambiado en la manera en que Martín enfrentaba esas realidades. Tengo algunas ideas para reducir costos sin afectar la calidad del servicio, le comentó a Ramiro mientras preparaban las herramientas para la jornada. Y estaba pensando en ofrecer un nuevo servicio de diagnóstico electrónico. Tendremos que ajustarnos el cinturón un tiempo, pero podemos salir adelante. Ramiro lo miró con sorpresa. Jefe, ayer estaba considerando cerrar el taller. ¿Qué cambió? Martín reflexionó un momento antes de responder. Supongo que yo cambié, dijo finalmente. O mejor dicho, recuperé algo que había perdido. La convicción de que nuestro destino depende más de nuestras decisiones que de lo que haga o deje de hacer cualquier gobierno. A lo largo de las semanas siguientes, la conversación pública en Argentina experimentó una transformación sutil, pero profunda. El encuentro bajo la lluvia había abierto un espacio para un diálogo nacional más matizado, menos polarizado.
No todos estaban de acuerdo con las políticas de Milei, por supuesto. Las críticas continuaban, a veces con mayor fundamento y precisión que antes. Pero ahora existía un mayor reconocimiento de la complejidad de los problemas y de la necesidad de soluciones que trascendieran los ciclos políticos tradicionales. Martín mismo se encontró participando activamente en reuniones de la Cámara de Talleres Mecánicos, proponiendo alternativas, buscando maneras de navegar la difícil transición económica sin abandonar la exigencia de políticas más sensibles a la realidad de los pequeños empresarios. Un mes después de la manifestación, recibió una notificación que al principio consideró una broma o un error. La Presidencia de la Nación convocaba a una serie de mesas de trabajo sectoriales para evaluar ajustes al plan económico, y su nombre estaba en la lista de representantes del sector de pequeños talleres mecánicos. Aparentemente, su intervención en la plaza había resonado más allá de aquel momento. La reunión tuvo lugar en un salón austero del Ministerio de Economía. No estaba Milei presente, sino su equipo técnico, pero el espíritu de aquella tarde lluviosa parecía haberse institucionalizado. Los funcionarios escuchaban atentamente, tomaban notas, debatían con respeto, pero sin concesiones innecesarias. No todas las propuestas fueron aceptadas, pero algunas sí lo fueron, y todas recibieron la consideración seria que merecían. Al salir de aquella reunión, Martín tuvo la clara sensación de estar participando en algo más grande que él mismo. No era ingenuo. Sabía que el camino sería largo y difícil, que habría retrocesos y decepciones. Pero algo fundamental había cambiado en su relación con la realidad política de su país. Una tarde de octubre, mientras ajustaba el carburador de un viejo Fiat, Ramiro entró corriendo al taller. «Jefe, tiene que ver esto», exclamó, encendiendo el pequeño televisor que mantenían en el rincón del café. En la pantalla, el presidente Milei anunciaba una serie de modificaciones al paquete fiscal, incluyendo varias medidas que aliviarían específicamente la presión sobre pequeños comercios y talleres. Eran exactamente las propuestas que habían surgido de aquellas mesas de trabajo sectoriales. «No es una marcha atrás en nuestro rumbo», aclaraba Milei con su característico estilo directo. «Es un ajuste de navegación para asegurarnos de que nadie que quiera trabajar y producir quede en el camino. Esta no es mi victoria ni la de mi gobierno. Es la victoria de ciudadanos que eligieron comprometerse constructivamente en lugar de simplemente protestar o resignarse». Martín sintió una emoción difícil de definir. No era tanto la satisfacción por las medidas específicas, que ciertamente ayudarían, sino la confirmación de algo más profundo, que la democracia podía funcionar de manera diferente, que la relación entre ciudadanos y Estado no estaba condenada a ser antagónica, que existía un camino intermedio entre la sumisión acrítica y la oposición destructiva. Esa noche, durante la cena familiar, su hijo Matías, de 11 años, le hizo una pregunta inesperada. «Papá, ¿por qué últimamente estás menos enojado cuando hablas de política?» Martín intercambió una mirada cómplice con Julia antes de responder. «Porque aprendí que quejarse sin hacer nada es tan inútil como hacer algo sin cuestionar. Y porque descubrí que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de un diálogo genuino si estamos dispuestos a escuchar y a ser escuchados». Mientras ayudaba a levantar la mesa, Martín recordó aquella tarde lluviosa en la Plaza de Mayo, el momento en que 5 palabras, «estoy aquí para escucharlos», habían cambiado la trayectoria de su vida y, tal vez en alguna pequeña medida, la de su país. No porque un presidente hubiera decidido escuchar, sino porque él había decidido hacerse oír, primero frente al poder y luego junto al poder, en la compleja tarea de construir un futuro mejor.
Afuera, la primavera avanzaba sobre Buenos Aires, trayendo nuevas hojas a los jacarandás y una luz diferente a las calles familiares. Argentina seguía siendo un país de contradicciones, de luces y sombras, de avances y retrocesos. Pero en el corazón de Martín Aguirre, como en el de muchos de sus compatriotas, había renacido algo que creía perdido para siempre. La convicción de que su voz importaba, de que sus acciones tenían consecuencias, de que el futuro no estaba escrito en piedra, sino que se construía día a día con pequeñas decisiones y grandes conversaciones. Y todo había comenzado con 5 palabras bajo la lluvia.